Buenos días, hermanos. Hoy estamos en el capítulo 11 de el libro de Josué. Este capítulo, bueno, el libro en sí es muy dinámico porque traemos la historia de lo que ha sido la conquista de Canaán que desarrolló el pueblo de Israel liderados por Josué. Este, hemos visto lo serio, lo crudo de la batalla, lo importante, los tropiezos también para, para esta conquista justamente, con lo que significó la toma de Jericó, con la exploración previa, las murallas cómo cayeron, la conquista misma, los errores que se cometieron allí, luego la toma de Jai, que es una ciudad mucho menor, pero que también tuvo un tropiezo por lo que pasó con la conquista en Jericó primero. Pero vemos la mano de Dios, vemos que cuando se confía en Dios, cuando se pone a Dios como testigo, cuando nos juntamos con Él, las cosas tienen un mejor sentido, ¿no? Pero llegamos aquí, vimos el capítulo 9 y 10, como los gabaonitas hicieron pacto con el pueblo de Israel por temor a lo que ya había pasado en Jericó y en Jai. Ahora, llegamos aquí y fíjense cómo comienza, ¿no? Comienza con eh, Gabín. Dice aquí, déjeme abrir aquí mi Biblia aquí. Ok, acá sí. Josué capítulo 11, ¿verdad? Los que están aquí conectándose. Ajá. Debido a la información que había sobre lo que sucedió en lo que había sucedido en Jericó, en Jai, y luego el pacto, la capitulación de Gabaón, el resto de los cananitas tuvieron temor, vieron que el ejército del Señor era muy fuerte, la presencia del Señor era muy fuerte y que lo poderoso que ellos habían tenido hasta el momento habían sido nada en comparación con el pueblo de Dios, ¿no? Pero entonces cuando Javín dice, comienza diciendo el capítulo 11, cuando Javín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, todo lo que les acabo de mencionar, convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Simrón y de Aksaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región del sur del lago Kinneret, a los de la llanura y a los de Nafot Dor al occidente. Llamó además a los cananitas de oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos y a los jebuseos de las montañas y de los veos que viven en las laderas del monte Hermón en Mizpa. Dice, salieron con sus ejércitos de caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Todos estos reyes formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Ahorita me recuerdo el salmo que dice, se juntaron contra mí, contra tu hijo, contra tu ungido. Eso me hace recordar cuando en el ministerio de Jesús, al final, Mateo 22 por allá, 21, 22, se juntaron los saduceos con los fariseos y los herodianos para hacer un complot, para conspirar contra Jesús. Gente que era irreconciliable, de repente se hicieron amigos por ir contra Jesús, ¿no? Pero aquí el pueblo de Israel en realidad no era un pueblo de guerra, era un pueblo pacífico, pero tenían que tomar la tierra que Dios les había prometido. O sea, hay promesas que nos han hecho que son nuestras. Hay cosas que son para nosotros, pero necesitamos esforzarnos. Esto es lo que ha hecho el pueblo de Israel hasta el momento. Ahora, este rey Javín configura una estrategia enorme.
que así dice que el ejército era, parecía como la arena del mar. Imagínense ustedes eso nomás. Para un pueblo que no estaba acostumbrado a esas cosas. Gente que por una parte eran rebeldes y por otra parte eran cobardes. Mucha gente contra Israel. Josué está al frente. Mira, recuerden que comienza el libro diciéndole a Josué, mira, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo, ¿no? Su heredad, temor, temor. Para mí, el versículo utilizado, o que utilizamos esta mañana para como texto del día, es la clave de este capítulo. Ahí está el secreto para esta victoria y para todas las victorias. Fíjense bien como dice aquí. Dice el versículo 6. Entonces el Señor dijo a Josué, imagínense ustedes, tener todo ese gentío ahí, todo- listo para la batalla, y el pueblo quizás temeroso, Josué mismo. Mm. Entonces dice el Señor a Josué, no les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo daré muerte a todos de ellos delante de Israel. Ustedes por su parte romperán las patas de los caballos e incendiarán tus carros de guerra. Esta primera parte, fíjense, ya hay una instrucción. Y las instrucciones, sí, las instrucciones son para acatarlas. Si a uno lo instruye en algo, bueno, eso que tiene que ser. Acuérdense que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Que las instrucciones se tienen que acatar. Piensen en los militares. En el punto de vista espiritual y religioso, igualito. Con instrucción. El Señor instruyó a Josué. Y al mismo tiempo Josué instruye al pueblo. ¿Ok? Nada, porque fíjate, esta gente está confiando en sus ejércitos, en sus hombres, sus caballos y sus carros. No tengas miedo, no tengas miedo. ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Ellos tenían que, el término que dice la versión Reina Valera es desjarretar. Desjarretar significa, consistía en romper las piernas del animal en la parte trasera, las patas traseras, ¿no? Cerca de la articulación de la rodilla. Entonces, que animales como los caballos, la fuerza viene en las patas traseras. Igual hay muchos animalitos también, las patas traseras. Bueno, en esa parte seca de lo que era la rodilla, en esa parte, esa curva ahí, ellos tenían que romper. ¿Cuál era el propósito de eso? Debilitar, dejar sin fuerzas a alguien, dejar sin fuerzas al animal. ¿Ok? Se trataba es justamente de eso, para que el ejército tan numeroso no fuera a causar derrotas y estragos en el pueblo de Israel, había que debilitar sus fuerzas. ¿Ok? Entonces, seccionando esa parte de los tendones de las patas del animalito, los inmovilizaba, los debilitaba y hasta los derribaba. ¿Ok? Entonces, así era que se hacían muchas las guerras ahí contra los ejércitos de entonces. Y en el sentido espiritual es justamente también eso. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que tenía que hacer el pueblo, Josué, es inutilizar al ejército enemigo. ¿Ok? Quitarle la dependencia de su fuerza, que era lo que era. Y dice que así pasó, así lo hizo Josué, dice el 7. Partió acompañado de sus guerrillos, tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aves. Imagínate la gente ahí toda distraída y de una. Esto es de una vez. Mañana ya está, mañana está listo. Mañana.
Entonces, nosotros los que, yo principalmente los que tenemos la costumbre de procrastinar, o sea, dejar para después, que esto es una buena ayuda para nosotros, ¿no? Hacerlo de una vez, levántate. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 8. Entonces el Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron, persiguieron hasta la ciudad de Sidón y hasta Misrefot, Magín y el valle de Mizpa del este, y no quedaron sobrevivientes. Josué cumplió con todo lo que el Señor había ordenado, rompió las patas de los caballos del enemigo e incendió los carros de guerra. Se acabó todo el poderío, todo lo que constituía poder, lo quitó. Todas esas cosas que podrían constituir como unos ídolos para ellos. Ya. Josué regresó de esa conquista, mató a filo de espada, conquistó Hazor, mató a filo de espada a su rey. Después Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Y los israelitas mataron a espada a cuanto tenía vida y arrasaron la ciudad y le prendieron fuego. Y me gusta más como dice, pues Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto a sus reyes. Estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Y así obedeció Dios, dice, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había mandado. Las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los israelitas no quemaron, excepto Hazor, que sí fue incendiada. Los israelitas tomaron como botín de guerra todas las pertenencias y el ganado de estas ciudades, pero mataron a todos los hombres a filo de espada, de modo que ninguno quedó con vida. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés lo ordenó a Josué. Y por su parte, cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor había ordenado. Aquí está. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento dice hasta que su obediencia sea completa? ¿Cuántas veces, por procrastinar o por lo que sea, la obediencia como que queda a medias, quedó algo pendiente? Hay que obedecer perfectamente, obediencia completa. Cuando hay obediencia completa, hay oportunidad de bienestar. Y esto es lo que estaban experimentando ellos. Ahora, algo interesante es que, aunque el Señor dice, mira, mañana mismo lo voy a entregar, esta conquista no fue que todos esos pocos reyes no se destruyeron en un solo día. Esos fueron años que Josué tuvo que perseverar en la batalla y continuar, porque miren como dice en el versículo 16, Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, perdón, toda la región de Gosén, la llanura de Arabá, la región montañosa de Israel y su llanura. También se apoderó de todos sus territorios, desde la montaña de Jalá, que se lleva hacia el Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano. De las faldas del monte Hermón, Josué capturó a todos los reyes de esa región y los ejecutó. Mira el versículo 18. Después de combatir con ellos por largo tiempo. Ese largo tiempo no es que son 5 horas, eso, años. ¿Ok? Esto fue muchísimo tiempo. Secreto para todo esto, para todas estas cosas. Uno, primero la obediencia plena, completa. Y segundo, perseverancia. Así pasa con nosotros, miren. El botín de ellos era un territorio y una nueva vida, ¿no? El botín hoy día sería nuestra propia vida. Eh, y de vez en cuando ese concepto de desjarretar, de descoyuntar, del sentido espiritual que le podemos dar a eso, es que si en aquel tiempo consistía en cortar esos tendones, esas coyunturas ahí de los caballos de guerra, a fin de movilizarlos, para nosotros será lo mismo. Es como eliminar todo aquello o quitar el poder, la confianza humana, la autosuficiencia en cosas terrenales en lugar de ponerlas en Dios. Hay que eliminar toda esa cosa.
¿ok? Es como incapacitarnos en un sentido, ¿no? ¿Ok? Eliminar la vanagloria, este, inutilizar todo aquello que, que como que impulsa que la cosa sea dependiente de nosotros mismos en lugar de depender de Dios. ¿Ok? Debemos aprender ese secreto de la dependencia de Dios, de lo que significa eso. Entonces, ¿qué cosa hay que descoyuntar, digamos, de la vida de nosotros? La soberbia, ¿ok? La fuerza propia que a veces nos impide, más bien nos debilita. ¿Ok? Significa despojarnos a nosotros mismos del orgullo, de aquello que nos apoyamos, bienes, talentos, qué sé yo. ¿Ok? Y empezar a tener una dependencia total del Señor. Cuando nosotros ya hemos podido, digamos, desmantelar esas cosas en nuestra vida, podemos tener una fuerza mejor, un vigor diferente, un vigor que Dios nos da, que nos enseña aquí. Y utilizar todo eso para que utilicemos lo que Dios, las fuerzas legítimas, las mejores de Dios. Y tenemos una vida también espiritual más tranquila. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Vamos a orar, por favor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este día, por esta comunión, por estos textos y por recordarnos que continuamos en guerra, Señor. Tenemos una guerra que ganar para ti y necesitamos fuerzas espirituales. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a tener el discernimiento de cuáles son los valores que, que utilizamos, de qué manera peleamos y sobre todo, Padre, ayúdanos a confiar más en ti. Como hemos aprendido en el transcurso de todo este libro, ayúdanos a entender siempre que la batalla es tuya y que tú eres el héroe principal de toda esta conquista, Señor. Que ayúdanos a conquistar nuestras propias vidas y conquistar a otros para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.